no promulgan el proyecto de ley de la modificación en los límites solidarios, ley 035, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional. Vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley. ¿Has considerado alguna vez cuál es esa sutil diferencia que distingue a lo legal de lo legítimo? Esa distinción entre lo que está formalmente establecido por las leyes y reglamentos, lo legal, y lo que es moralmente justificado o considerado correcto según principios éticos o normas sociales, lo legítimo. Por ejemplo, una ley puede ser legalmente válida, es decir, creada y aplicada según los procedimientos establecidos por el sistema legal, pero puede ser considerada ilegítima si se percibe como injusta, discriminatoria o inmoral. Este desajuste entre legalidad y legitimidad puede llevar a debates, protestas y demandas de reforma legal o, en casos extremos, a la desobediencia civil o revoluciones. Inicio este video con esta pregunta porque es importante saber lo que pasa actualmente con nuestro país y la infinidad de leyes que el actual gobierno implementa bajo un aparente escenario legal y legítimo. Hoy más que nunca debemos reflexionar sobre esto último, porque vivir en un sistema democrático implica que otros tomen las decisiones importantes amparados por una supuesta representatividad que emana del sistema democrático. Por eso es muy importante que veas este video que realicé hace poco y puedas entender qué tan frágil es nuestro sistema y que obviamos cosas a cambio de una mal llamada democracia. Corrijo, la dictadura de la democracia. He tardado alrededor de un mes para crear este video. No sabía cómo empezar el guión, había tan poca información al inicio, pero luego de un par de semanas tenía tanto material que compartir que hubieran hecho de este un video de 1 hora aproximadamente, lo cual todavía no puedo permitirme esos estándares de duración en el contenido que edito. Va a ser un video largo, quizá el más largo que haya realizado hasta la fecha, pero es necesario revisar primero los antecedentes de nuestro sistema de pensiones heredado de viejas prácticas coloniales. Empecemos. Hablemos del sistema de pensiones, la nueva gestora pública, la nacionalización, la jubilación en nuestro país y por ende la precaria situación que vivimos del desempleo y el autoempleo informal que está por desbaratar este sistema Ponzi que llamamos sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Bolivia, como en muchos países, ha evolucionado a lo largo de los años en respuesta a cambios sociales, económicos y políticos. No fue hasta principios del siglo XX que se promulga la Ley General del Trabajo, que marca el inicio de la legislación laboral en Bolivia, aunque aún no se establece un sistema de pensiones. Es en 1949, durante el gobierno de Mamerto Urriolarroita, que en los próximos años será uno de los principales antagonistas de la revolución con su famoso mamertazo, pues fue en este periodo histórico que se establece el primer régimen de pensiones con el objetivo de proporcionar una pensión a los trabajadores en caso de vejez, invalidez o muerte. Este sistema estaba basado en un modelo de reparto, donde las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los retirados. Un sistema que al paso que vamos está a punto de cumplir los 100 años de historia, donde muy pocas cosas han cambiado para mejorar. No fue hasta finales del siglo pasado que en 1996, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se realiza una reforma significativa con la Ley de Pensiones, Ley 1732, introduciendo el sistema de reparto individual a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFPs. Este sistema cambia la estructura de financiamiento de reparto a capitalización individual. Hasta mediados de los 90, Bolivia operaba bajo un sistema de reparto tradicional, donde los trabajadores activos financiaban con sus contribuciones las pensiones de los retirados. Sin embargo, este sistema empezó a enfrentar serias dificultades financieras debido al envejecimiento de la población, baja densidad de cotizaciones y altos niveles de informalidad laboral que reducían la base de contribuyentes. La Ley 1732 buscó transformar el sistema de pensiones de Bolivia de varias maneras importantes. Primero, capitalización individual. Cada trabajador comenzó a contribuir a un fondo personal de pensiones administrado por una AFP privada. Esto significaba que los beneficios de pensión se basarían en el monto acumulado en la cuenta individual del trabajador, en lugar de un fondo común. Obviamente esto cargaba un fuerte componente ideológico muy distinto al de la Revolución del 52, donde los conceptos de justicia social y redistribución no eran ahora compatibles con el nuevo escenario que había instaurado Paz Estenssoro en su último mandato luego del Plan de Ajuste Estructural del 85. Gestión privada. Las AFPs, entidades privadas, serían responsables de administrar esos fondos. Esto buscaba mejorar la eficiencia y el rendimiento de las inversiones a través de la gestión privada.
en contraposición al manejo estatal que había predominado hasta ese entonces. Nuevamente, el componente ideológico cobra énfasis con la tesis de que la iniciativa privada siempre será más eficiente que la gestión estatal, que está viciada por la corrupción, obligatoriedad y universalidad. El sistema requería que todos los trabajadores formales contribuyeran al fondo, buscando ampliar la cobertura del sistema de pensiones. Este elemento es sumamente importante porque, si bien quedaba la posibilidad de que este sistema no fuera de carácter obligatorio, los niveles de desempleo fueron diametralmente inversos a medida que los índices de inflación decrecían con la implementación de este nuevo rumbo económico que adoptó Bolivia en las últimas décadas del siglo XX. Por lo tanto, un sistema de pensiones que no fuera obligatorio no hubiera sido posible con una base de trabajadores en el sistema formal menor al 30% de la población económicamente activa. El resto se encontraba buscando la vida como comerciante, albañil y hasta cocaleros que hacían falta en el Chapare. Dentro de los más grandes desafíos persistió el hecho de su limitada capacidad para expandir la cobertura a trabajadores informales y a aquellos con ingresos fluctuantes o bajos, lo cual se mantiene hoy en 2024. El sistema de capitalización individual también trasladaba el riesgo financiero a los individuos, dependiendo del rendimiento del mercado para asegurar suficientes ahorros para la jubilación. El sistema de AFPs generó un debate considerable. Por un lado, se elogiaba por su potencial para mejorar la rentabilidad de las pensiones, pero por otro lado, se criticaba el no abordar los problemas de cobertura y equidad, especialmente en un país con altos niveles de empleo informal. Con todo lo anterior, llegamos a la agonía del mal llamado modelo neoliberal. Y sí, voy a usar la palabra que les escuece a los de bandera amarilla, pero es por motivos puramente referenciales. En fin, llegamos a 2003, guerra del gas, golpe de estado disfrazado de revolución, y con ello, un nuevo pensamiento ideológico se va a apoderar del país. Evo Morales Ayma asume el poder y lo hace a lo grande, con más del 54% de los votos, y luego en 2008 con un intento de revocatorio donde obtuvo un 67% de aprobación. Morales y el movimiento al socialismo tenían las herramientas necesarias para que en 2009 primero se aprobara una nueva constitución y acto seguido en 2010 se daría por aprobada la nueva ley de pensiones 065, que sería como un remake de lo hecho en la revolución del 52, con una carga ideológica todavía más fuerte referida a la justicia social y la redistribución de la riqueza, pero como siempre con fondos privados bajo gestión pública. Introduce un componente de solidaridad social buscando expandir la cobertura a más bolivianos, incluidos a los trabajadores informales y aquellos con ingresos más bajos. Esta ley también toca la renta dignidad, que es una pensión no contributiva financiada por el Estado destinada a todos los ciudadanos bolivianos mayores de 60 años. La administración de las pensiones se realiza a través de la gestora pública de la seguridad social a largo plazo, lo cual marca un cambio desde la administración privada de fondos de pensiones hacia un control más centralizado por parte del Estado. Este último aspecto tomaría algo más de 13 años para que el Estado tomara total control de los fondos de pensiones, y es el 15 de mayo de 2023 que la gestora pública es la responsable de todos los aspectos relacionados con las pensiones, incluyendo la recaudación y el pago de las mismas. Pero nos estamos adelantando, demos un par de pasos hacia atrás, retomemos la idea principal sobre lo legal versus lo legítimo. ¿Qué tan legal es que los aportes de miles y millones de trabajadores pase a manos del Estado? Es decir, porque no hubo una consulta general para conocer la opinión de los aportantes respecto a la administración de sus fondos de pensiones. ¿Bajo qué marco legal se considera esta decisión aparentemente arbitraria? La decisión de migrar los fondos de pensiones a la gestora pública se inscribe en el ámbito de las políticas públicas y la legislación nacional, lo que significa que el gobierno puede tomar las decisiones de este tipo en base a las leyes aprobadas por su Asamblea Legislativa. Repito, su Asamblea Legislativa, con poder absoluto del actual partido de gobierno. Estas leyes y regulaciones proporcionan la autoridad legal para realizar cambios en la administración de los fondos de pensiones. En cuanto a la consulta pública sobre esta transición, las decisiones de política pública, como la reforma de los sistemas de pensiones, a menudo involucran deliberaciones en la Asamblea Legislativa, o bueno, al menos deberían, y pueden no requerir directamente una consulta pública. Amparados bajo un sistema democrático representativo, es que estos individuos solo requieren de tu voto el día de las elecciones para que el resto de los siguientes 5 años tomen las decisiones que ellos creen conveniente bajo un color político, ni siquiera bajo conceptos ideológicos e ideas a favor de la población. ¿Cuál fue el papel de la COP, que normalmente representa los derechos de los trabajadores en Bolivia respecto a este cambio en la administración de los aportes de los trabajadores de las AFPs a la nueva gestora pública? El ejecutivo de la COP, Juan Carlos Guarachi, destacó que con la gestora pública se materializa la administración de los aportes de los trabajadores por parte del Estado, considerando este cambio como un avance significativo en el logro de conquistas sociales. Obviamente, tampoco se puede delegar
delegar toda la responsabilidad en un hombre que evidencia ciertas tendencias preferenciales al partido político de turno, y una institución como lo fue la COP, que ya no goza de la credibilidad de la población y hoy ya no representa ese contrapeso al Estado como sí pudo haber sido en el siglo XX. Dentro de los argumentos que emplea el Estado para defender esta nueva ley de pensiones está el componente solidario, que tiene el objetivo de promover la equidad social al garantizar una pensión mínima para todos los trabajadores al jubilarse, especialmente aquellos con menores ingresos o aportes irregulares. Sin embargo, este enfoque conlleva inevitablemente a que surjan preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del sistema, debido al envejecimiento de la población y alta tasa de empleo informal. Estos factores pueden reducir la base de contribuyentes, presionando financieramente al sistema. Al asegurar una pensión mínima, podría percibirse un desincentivo para el ahorro individual o para la formalización del empleo, ya que los trabajadores podrían confiar en recibir beneficios sin contribuciones sustanciales. Al mismo tiempo, los trabajadores que contribuyen más al sistema pueden sentir que es injusto que una parte significativa de sus aportes se distribuya para financiar las pensiones de otros, cuestionando la equidad del sistema. Sin quedar satisfecho con lo anterior, el gobierno plantea una reforma a la actual ley de pensiones, ahora con una reforma cuyo proyecto es la ley 035, que busca imponer la jubilación obligatoria a los 65 años, donde los sectores de salud y educación han elevado el grito al cielo porque nuevamente se estaría ignorando los pedidos de jubilación con una renta igual al 100% del último salario. Esta demanda surge porque los privilegios que goza cierto sector de la sociedad, donde los favores políticos están a la orden del día, el gobierno ha encontrado dentro de los muchos mecanismos para salvaguardar su gobernabilidad, otorgar ciertos beneficios a los militares para que, cuando las cosas salgan mal, contar con la lealtad de los uniformados en tiempos de caos y anarquía, contrario a los sectores como salud y educación, que en los últimos años se han convertido en el último bastión de contraposición al gobierno y sus medidas coercitivas por controlar la vida de los individuos. Es ahí donde nace el aspecto más controversial del nuevo proyecto de ley 035 de reforma al sistema de pensiones, donde la jubilación obligatoria a los 65 años pone un freno en seco a estos y otros sectores de garantizar su acceso al trabajo y a una vejez digna, como quiere hacer creer el gobierno. No es lo mismo jubilar a un obrero de planta asalariado cuyo rendimiento se basa en el desgaste físico con características propias de su trabajo, en comparación de un médico que, basado en los años de experiencia y la formación intelectual, puede contribuir de mejor manera en el diagnóstico y ejercicio de su profesión, mucho más en un país donde los médicos escasean por falta de ítems en la salud pública. Y lo que más ha enardecido a propios extraños es que nuevamente los privilegios políticos se anteponen en las leyes que se quieren aprobar, ya que se manifiesta que esta jubilación obligatoria a los 65 años no recaerá en autoridades electas, designadas y de libre nombramiento, que podrán seguir exprimiendo al Estado como lo hace el actual presidente con más de 30 años viviendo del Estado. Claro, antes de rosado, ahora de azul y mañana quizá de rojo. Las posibilidades son infinitas para la clase política de este país. Lamentablemente, para el caso de Bolivia, al ser un sistema que obliga al trabajador a realizar aportes a la gestora pública, las posibilidades de administrar y gestionar estos recursos caen en manos del Estado, que no goza de la credibilidad de la población, mucho menos en recursos propios de los trabajadores por años de servicio. En algunos países, los sistemas de pensiones ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto a la voluntariedad de los aportes y la elección de cómo y dónde se invierten estos fondos para la jubilación. Estos sistemas suelen complementarse con un esquema básico de seguridad social, financiando por el gobierno o con aportes obligatorios mínimos, mientras que se permiten a los trabajadores y empleadores hacer contribuciones voluntarias adicionales a través de los fondos de pensiones privados o planes de ahorro para la jubilación. Sin ir muy lejos, el sistema de pensiones de Chile, que también se basa en cuentas individuales de capitalización administradas por entidades privadas llamadas AFPs, los trabajadores tienen la libertad de elegir entre varias AFPs y no depender de una sola, mucho menos estatal. Esto permite que exista un mayor margen de flexibilidad y que el mercado sea más competitivo y permita ofrecer mayores beneficios para los usuarios que no son víctimas de un monopolio estatal como lo es para el caso boliviano. ¿Qué necesitamos para implementar este sistema? Primero, reformar profundamente la legislación boliviana vigente sobre pensiones, lo que requerirá un amplio consenso político y social. Reconocer el alto grado de informalidad laboral, lo que actualmente no permite que todos puedan ingresar al mercado de pensiones en igualdad de condiciones. La transición a un sistema de AFPs requerirá mejorar la educación financiera de la población y establecer fuertes medidas de regulación y supervisión para generar confianza en las administradoras privadas. Finalmente, no suena descabellado una consulta popular
a modo de referéndum para asegurar que el nuevo sistema responda a las necesidades y expectativas de la población boliviana. ¿Qué pasará ahora con la gestora pública, que es dueña y señora de los más de 200 millones de dólares en aportes de los trabajadores y su rendimiento en el largo plazo? Pues ya surge la primera alarma cuando se tardó más de 10 años en su implementación y con ello la famosa nacionalización del sistema de pensiones le costó al país la suma de 105 millones de dólares. Bueno, al menos ahora somos libres del capitalismo extranjero para caer en manos del capitalismo de Estado. ¿Qué tan transparente puede ser una entidad estatal desde el manejo de las inversiones hasta la capacidad de la entidad para ofrecer un servicio adecuado a los jubilados y aportantes? Para nadie es un secreto que muchos jubilados han visto sus cuentas en cero o no han podido cobrar sus rentas por un error del sistema, típica excusa de la ineficiencia estatal, que ahora ha pasado a manos de sobrinos, ahijados, cuñados y demás parásitos que chupan del Estado. Y con ello, ¿cómo pueden garantizarnos que tendrán un mejor trabajo que las AFPs que ya tenían experiencia en el mercado de pensiones? ¿Qué tan preparada está la gestora para subsistir en base a que en el mediano plazo sus aportantes solo serán dependientes del Estado? Porque al paso que vamos, la iniciativa privada busca nuevas maneras de evadir los gastos que representa otorgar un trabajo digno con todas las prestaciones sociales, y tienen que hacerlo porque un nuevo doble aguinaldo y será un lujo decir soy asalariado. Muchas gracias a todos los miembros del canal por haber esperado el video y haber llegado hasta aquí. Definitivamente no ha sido un tema fácil de abordar, pero considero que este pueda ser el inicio de un debate para definir cuál será el destino del sistema de pensiones en nuestro país y si existen alternativas para salir de este esquema piramidal donde cada vez son menos los participantes por los niveles de desempleo y asfixia que ejerce el Estado ante la iniciativa privada. Gracias nuevamente por mantenerse activos en el canal con sus comentarios, compartiendo los videos y ayudando al algoritmo caprichoso de YouTube. Un saludo y nos vemos en el próximo video.